Durante años soñó con un lugar que no existía en ningún mapa, una aldea perdida entre montañas deformadas por la niebla, calles empedradas que no llevaban a ninguna parte y un reloj de torre que siempre marcaba la misma hora, 3:17 AM. No había estado allí jamás, y sin embargo, lo conocía como si hubiera nacido entre sus muros. Pero no fue el sueño lo que lo arrastró hacia la locura. Fue el día en que, sin saber cómo, lo encontró y comprendió que algunos lugares solo existen para aquellos que están destinados a no regresar. Daniel Ortega, 39 años, funcionario de archivos perdidos, una vida gris, sin pasiones, sin sobresaltos. Su existencia se limitaba a la rutina, hasta que comenzó a soñar con Baldora. La primera noche fue extraña, pero no aterradora. Una bruma espesa envolvía un pueblo silencioso. Daniel caminaba por calles vacías, donde las puertas no tenían picaportes y las ventanas estaban cubiertas por telas negras. Pasó por un puente de piedra agrietada. Al mirar hacia abajo, no había agua, solo una negrura palpitante que parecía absorber la luz. Del otro lado del puente, una figura lo esperaba. No podía verla con claridad, pero lo llamaba con una voz suave, lejana, como la de su madre, muerta hace más de 20 años. Despertó bañado en sudor. Pensó que era una pesadilla cualquiera, hasta que soñó con el mismo sitio la noche siguiente, y la siguiente, y cada noche después. Daniel comenzó a dibujar los detalles: el puente, la torre del reloj, las casas hundidas por el musgo, el símbolo extraño tallado en cada puerta, un círculo con 3 líneas verticales atravesándolo. Intentó buscar referencias en internet, en libros de geografía, incluso en archivos eclesiásticos. Nada. Baldora no existía, hasta que un día, en un foro olvidado de la red profunda, encontró un comentario publicado hacía 11 años por un usuario anónimo. También sueño con la torre, también crucé el puente. ¿Tú también escuchaste el nombre? La publicación tenía una sola respuesta: no vayas. Si lo encuentras, no entres. No entres. Daniel sintió un escalofrío. Ese nombre, Baldora, nunca lo había leído. Y sin embargo, lo reconoció de inmediato. Las cosas comenzaron a cambiar. En su departamento, los espejos amanecían empañados, como si alguien hubiera respirado frente a ellos. Había marcas de manos, pequeñas, como de un niño, pero Daniel vivía solo. En su buzón comenzaron a aparecer postales sin remitente. En todas, la misma imagen: una torre, una bruma y la palabra regresa. No recordaba haber estado allí nunca, pero algo en su interior decía lo contrario. Y entonces, una noche, soñó con un cartel en el límite del pueblo: bienvenido a Baldora, donde el tiempo no pasa. Al despertar, sintió algo en su bolsillo: una pequeña piedra lisa, cubierta por el mismo símbolo de las puertas. No era parte del sueño, era real. Un martes, sin explicación, dejó el trabajo, tomó su coche y comenzó a manejar sin rumbo fijo, siguiendo un impulso, un zumbido constante que parecía dirigirlo. Durante horas no supo dónde estaba, hasta que el GPS dejó de funcionar, luego el teléfono y por último la radio, que comenzó a emitir una estática seguida de una voz femenina que decía una y otra vez: 3:17, 3:17, 3:17. Cuando miró el reloj del coche, también marcaba esa hora, y entonces lo vio. Un camino de tierra se abría entre los árboles, como si hubiera sido excavado en ese momento. No estaba en el mapa, no debía estar allí, pero Daniel giró el volante y entró. La niebla era espesa, el aire olía a humedad y a madera quemada, y allí estaba Baldora, exactamente como en sus sueños: las mismas casas, el mismo puente, el mismo campanario que parecía observarlo, pero había algo más: silencio,
No era un silencio normal, era denso, casi material. No se oía viento, ni pájaros, ni su propio eco. Y entonces lo sintió. El pueblo lo miraba, no había nadie visible, pero en cada sombra, en cada ventana, se escondían ojos que no necesitaban cuerpo. En la plaza central encontró una estatua cubierta con una tela negra. Al destaparla, cayó de rodillas. Era él, con los ojos cerrados y la boca entreabierta, como si estuviera soñando. Esa noche, durmió en una de las casas abandonadas, y en el sueño, algo le habló. Aquí no se sueña, aquí se recuerda, porque este lugar no existe, pero siempre ha estado dentro de ti. Despertó sobresaltado. En la pared frente a él, alguien había escrito con carbón: no cruces el río cuando el reloj marque 3:17. Era la única advertencia que encontraría, pero la ignoró. La noche siguiente, Daniel caminó hasta el puente. El reloj comenzó a sonar, 1, 2, 3 veces, hasta llegar a las 3:17. Al dar el primer paso, la bruma se levantó violentamente. El aire cambió. Un grito lejano se escuchó bajo el agua negra. Del otro lado, una figura lo esperaba, pero esta vez no lo llamaba, lo observaba. No tenía rostro, solo piel lisa, como cera derretida, pero de su boca salió su propia voz. Siempre has vivido aquí, Daniel, solo que no querías recordarlo. Y entonces lo comprendió. Baldora no era un lugar físico, era una jaula construida con su culpa, su trauma, su pasado olvidado. Y él ya había estado allí antes. Intentó huir. Corrió por las calles, golpeó puertas, gritó su nombre. Nadie respondió. Las casas comenzaron a pudrirse. El reloj giraba sin control. El cielo se tornó rojo, luego negro. Y entonces, en medio de la plaza, vio a todos los que había soñado. La anciana, los niños, el cartero. Todos con la misma cara, la suya. Despertó, pero no en su cama. Estaba en una habitación blanca, sin ventanas, sin salida. Y cada hora, una voz invisible repetía: bienvenido a Baldora. Años después, un nuevo funcionario del departamento de archivos encontró una carpeta sin etiquetar. Dentro, dibujos de un pueblo sin nombre, cartas sin remitente y una nota garabateada: si sueñas con Baldora, nunca la busques. No es un sueño, es una advertencia. Esa noche, el nuevo funcionario soñó con un puente y alguien lo esperaba del otro lado.